Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Sao Paulo. El día de hoy vamos a conocer una obra maestra del arquitecto Angelo Bucci. Y vean qué belleza de orquídeas nos reciben el día de hoy. Sao Paulo es una ciudad de contrastes, donde pueden haber rascacielos, pero también pueden haber casas. Casas que tienen un carácter realmente único. Casas que no he visto en otras partes del mundo. Y creo que es gracias al clima. El clima tan bondadoso, tan generoso que tiene Sao Paulo, con esta temperatura que uno pensaría que es cálida, pero se equivocaría. Hace frío en Sao Paulo, hay una temperatura templada, pero también en esos días cálidos te permite habitar hacia afuera. Y este bellísimo árbol nos recibe en este terreno de quizá 11 metros de frente, no mucho más. Fíjense qué bonito el diseño de la herrería. Es una casa porosa, ¿verdad? Que le permite la libre circulación del viento. Y una de las características que estamos aprendiendo en la arquitectura de Angelo Bucci es la ligereza, ¿verdad? La arquitectura paulista se caracteriza por la liviandad. Teresa, la arquitecta, nos recibe con esa bella sonrisa y nos invita a pasar. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Pero fíjense qué bonito, ¿no? A diferencia de otro proyecto que si no han visto en el canal, tienen que ir a ver la casa de fin de semana. Esta es una casa que sí se habita todos los días. Y la cochera, como se habita todos los días, pues es importante, ¿verdad? En la otra casa parecía que solamente cabía un coche, pero aquí baja medio nivel y la casa poco a poco va a subir medio nivel. Y algo que llama mucho la atención es esta estructura de parasoles, porque toda la fachada es de vidrio, ¿eh? Tenemos vidrio de piso a techo y habría que entender la orientación solar. ¿Qué orientación solar tenemos? No sé dizer. Probablemente necesita protección, para eso colocan estos parasoles de madera natural. North. Norte. Norte. Ah, y el norte aquí en el sur es donde está el sol, Sol, sí. ¿verdad? Norte es sur en el hemisferio sur, norte es sombra en el hemisferio norte. Entonces, eso es muy importante que entendamos. Ustedes se nos están viendo desde Uruguay, desde Brasil, desde Argentina, Bolivia, me parece que ya es hemisferio sur. Entonces, el norte es la fachada que ustedes deben de proteger, así como nosotros en el hemisferio norte protegemos el sur. Y como les decía, para generar esa liviandad, el arquitecto Angelo Bucci hace las piezas lo más esbelta que puede. A diferencia de la otra casa, en donde se separaba de los dos costados, aquí como es una casa que requiere más programa, ¿verdad? Más habitaciones, más espacios, se separa solamente de uno. Y esta escultura que nos recuerda a la película de La Llegada, muy bonita. I said the same thing. ¿Verdad? Y fíjense qué bonito el acceso. La arquitectura de Angelo es de recorridos, ¿verdad? Siempre se trata de la experiencia de caminar en la naturaleza y experimentar la arquitectura desde otro punto de vista. Como les decía, la arquitectura paulista responde a la influencia del gran maestro Le Corbusier, que transmite sus conocimientos al gran maestro Oscar Niemeyer, a maestros como Lucio Costa, Vilanova Artigas. Entonces, ya está en el ADN de la arquitectura brasileña el respetar, el levantar sobre pilotes, sobre pilas de concreto, de acero, las construcciones, ¿verdad? Se siente que respiran, se siente que ventilan y que la vegetación se apropia de ellas. Fíjense qué elegante es el trabajo del vidrio, ¿no? No estamos viendo aluminio, estamos viendo acero inoxidable. Y estas estructuras metálicas para, para permitir que las plantas trepen y se enreden. Creo que son muy importantes, ¿eh? Tenemos que empezar a utilizarlas.
Fíjense qué bonito se llega desde el estacionamiento. O sea, sus andadores no deben de tener mucho más de 60 centímetros, fíjense. O sea, es pequeñito. Pero vean esto, ¿no? Vean qué elegante es esto. Qué belleza, joven. O sea, te recibe un patio, ¿verdad? Te recibe un jardín donde tienes vegetación, donde tienes agua. El arquitecto es un obsesionado con los detalles. Los arquitectos deben de ser obsesionados con los detalles, jóvenes, porque decía un gran maestro, que no solamente fue arquitecto, fue un hombre del Renacimiento, Charles Sims. Él decía que los detalles son el diseño. Entonces uno tiene que enfocarse en diseñar todo. El detalle es el diseño en la escala más pequeña, ¿no? En el milímetro. Por ejemplo, vean esa escalera, ¿no? Otra vez, no toca ese muro de madera. Este muro de madera verdadera. Otra vez como una especie de rejilla Irving, porque lo que está buscando también es eso, ¿no? Es quitarle peso para que pase la luz. Cómo se conectan las piezas. Qué interesante cómo la pieza de adelante trata de ser ortogonal, ángulos a 90 grados. Siempre tienen sus manos que les dice cómo son los 90 grados. Pero de este lado, la casa se inclina, ¿verdad? Se tuerce. Ya veremos qué está pasando por aquí. Y otra vez, es una casa intermedia, ¿no? Es una casa en donde no hay vidrio aquí. O sea, no se cierra completamente la casa. Esta debe ser un área de servicio. Vean qué bien lo resuelve, jóvenes. Hasta la luz indirecta, ¿verdad? Área de lavado, los equipos de lavado en closet. Ah, esto está buenísimo, ¿no? ¿Cómo puedo ir de lado a lado y descubres que el patio de atrás es un triángulo? Y vean esta belleza de azulejo. Burle Marx fue un paisajista muy importante en la arquitectura mundial y brasileño, orgullosamente, y utilizó varios motivos en sus azulejos, como este que me lo recuerdan. Qué elegante es la cancelería, ¿no? Cómo deja los claros lo más amplios posibles. Hasta aquí, fíjate cómo resuelve hasta el bañito, ¿no? Sin puerta ni nada. Está perfecto. Y algo que decimos mucho, se atraviesa de lado a lado la casa, la construcción en un punto. Fíjense cómo ahí estamos viendo la rúa, la calle, cómo pasan las personas, los coches, y puedes ver a través, ¿verdad?, del terreno. Se corta el terreno, puedes ver, hay un punto siempre en su arquitectura en donde puedes ver a través de, ¿no? That you can see the street, you know? Like I was saying in the other video that it's really hard for houses here for you to see the street because they're always with a lot of walls because of security. And it's really beautiful the way you can see like the whole terreno, the what he said. The land, exactly. The whole land of the house, you know? That's really beautiful. Exactamente, ¿no? Eso siempre te ayuda a la amplitud. Fíjense qué interesante, este es un espacio multiusos que queda en la parte baja, en el sótano, pero lo comunica a través de estas puertas que se pueden abrir al patio, y aquí sí, es una especie de entrecerrado, ¿verdad? Porque aquí hay vidrio, pero luego ya no. Excelente. Thank you, obrigado, it's okay? Obrigada, gente. Tadinho dele, deixa ele lá, bichinho. Qué belleza. Vai ser pra chuva? Ahora vamos a ingresar, jóvenes, hablando de los herrajes, del sistema estructural, ¿verdad? Otra vez, porque es un sistema estructural de concreto. Miren qué bonito te recibe la casa con unas puertas corredizas y llegamos directamente a la cocina y comedor. Eso es impresionante, ¿no? Como la vegetación es un remate total. O sea, es una sustracción en el muro, esa ventana, y todo es verde. ¿Qué opinas? I think that's beautiful. You know, I was saying to him, like, this feels like a home, you know, like in certain times it's
wonderful and it's different, but it also has a feeling that it's a home. And it's very, very hard to do that. To make something that is unique, different, and it also feels like a home. Exactamente. Vean qué interesante este gran eje de mobiliario, ¿verdad? Cómo se vuelve todo este muro un mueble. De este lado es la cocina y de este lado es el baño. La escalera queda en el centro, ¿verdad? De una sola rampa que nos articula a los distintos niveles. De este lado aparece una cava y aquí adentro de estas puertas, muy elegantemente escondido, está el baño de visitas. Todo forrado de madera. Me encantaría que pudieran activar el botón del aroma. Huele a madera, jóvenes. Legendaria distribución de baño, ¿verdad? De 2x1, con puerta al centro, ya lo saben. En 2x1 abre perfectamente la puerta, cabes bien, giras, ¿verdad? Y puedes cerrar la puerta. Y era lo que les comentaba, ¿no? Igual que en el otro proyecto, el baño no tiene ventilación natural, pero eso le permite estar en una posición privilegiada, ¿verdad? Porque te permite liberar. O sea, fíjense cómo está en el lateral y te permite liberar todo este espacio. ¿Y usted cómo se llama? ¿Eh? I think it's Google. ¿Hugo? Google. Hugo. Le Yeah. cortaron el copete a Hugo. Muy bien. Vamos a caminar. Se genera este distribuidor y llegamos al área. Ah, que ya entendí. O sea, realmente el acceso principal es este. Este es el Sí. acceso principal. El otro era el acceso de servicio, porque aquí llegamos directamente a la sala. Ah, sí. And it's great that it has like the 2 axes. Exacto. Yeah. And this stair here with this wood panel, it's beautiful. And the cutout there, it's beautiful. Y semiabierto, ¿se fijan? Mm-hmm. Aquí sí, la escalera es un núcleo, porque es la misma posición la que te lleva a planta baja y al sótano. Y cuando te lleva a la azotea, la desfasa. Pero está en la misma posición. Muy interesante. La vuelve muy eficiente. Y aquí sí es una casa para habitarla todos los días. ¿Qué altura les gusta que tenga? ¿2.90? Fíjense cómo deja aparente las losas de concreto, ¿eh? Y los pisos son de terrazo. Oculta todos los aires acondicionados de este lado. Ahí están los equipos. Buena solución. Y aquí ya podemos ver la privacidad que te dan esas mamparas de madera, sumadas con las cortinas. Queda bastante bien. O sea, tenemos una vista a la calle, pero es reducida, ¿verdad? Matizada por estas bicicletas. Ah, ya vieron, aquí es una sala de cine también, ¿verdad? Baja la pantalla y puedes proyectar una buena película. Y ahí tenemos todo el equipo de sonido. Excelente. Qué bonitas sillas, ¿eh? Estas sillas son muy brasileñas. Me recuerdan, no estoy seguro, pero podría ser diseño de Niemeyer. Y la vista de la sala es a un patio interior. Bueno, a 2 patios, ¿verdad? Al frente y atrás. Esto es lo que llamamos arquitectura intermedia. En el futuro primitivo de Sou Fujimoto se explica bastante bien. Y aquí, pues obviamente tienes todo un armario, ¿verdad? Almacenamiento. Interesante cómo aquí en Brasil las cocinas hemos visto que siempre tienen una verdadera salida del aire. Sí. En México no, en México ¿No? nunca hay salida, es muy raro. Solo son como filtros. Pero aquí veo It's very common here. Ujú. Yeah. que sí cocinan, ¿verdad? Mm-hmm. A lot. Ah, ¿Qué? el dormidinho. ¿Ya se durmió? Es un buen pequeñín.
Muy bien. Vamos a conocer la planta alta. Ah, elegante el remate, ¿eh? Un vidrio de piso a techo. Un poco de luz indirecta. Qué bonito, ¿no? Cómo juega con los materiales. Casi todos son planos, ¿verdad? Fíjense Sí. cómo el plano de la madera es de piso a techo. El plano del vidrio, de piso a techo. El plano del cemento, de piso a techo. O sea, se siente como piezas completas, ¿no? Ujú. Y esta es la salida que ahorita vamos a conocer hacia la azotea. ¿Y esto cómo abre? Ay, ay, ay. Es un sistema de contrapesos. Aquí ya cambió el piso, ¿verdad? Ya pasamos Sí. del cemento a la madera. I think for the rooms, there's more rooms and Ok. it make it more cozy. Qué bonito cómo repite el mueble, ¿verdad? Abajo y arriba. O Sí. sea, siempre tiene el mueble en la misma posición. This thing. Ujú. Ah, la puerta, fíjense, algo que vimos mucho en Portugal. Puertas de piso a techo, sin marcos. Veamos los detalles. Siempre esto es bien importante, ¿no? Para que cierre bien. Y el resaque. El resaque también con sus plásticos para hacer hermético el cierre. Y la distribución muy hotelera, ¿verdad? Primero el baño, los azulejos azules, muy elegantes. Baños sencillos, ¿eh? No muy grandes. Respeta el material del concreto, una ligera estría. La iluminación, fíjense cómo no hay en el techo, sino laterales en los muros. Elevan también las regaderas por las instalaciones, me imagino. Y hemos visto mucho este tipo de lavamanos, ¿no? Que salen del mueble, donde la cubierta es de mármol y abajo están los cajones. Y las habitaciones, qué bonito, ¿no? Cómo entras con las guitarras. Las habitaciones de tamaños regulares, ¿verdad? No son habitaciones excesivas, demasiado grandes, pero muy cómoda. O sea, esto debe de medir un cuadrado 360 o casi 4 metros por, por 350. See, it's the same wall that we saw in the other house. Es cierto. Y es que, ¿sabes qué? Oculta la columna. Yeah. En vez de tener 90 grados, Sí. hace 40, hace 30, es mucho más suave. No interrumpe el espacio, ¿verdad? Y fíjense cómo no la recubre. O sea, la deja expuesta. O sea, respeta el yeso solamente en los muros donde no hay concreto. Eso es una lógica muy de Paulo Méndez de Rocha. El expresar la tecnología de los materiales con las que se construye. Miren qué bonito cómo ilumina la habitación. No hay luces en el techo. Solamente esta tira de LED, ¿verdad? Sí. En el closet y esta barra. Sin miedo al éxito. La puerta es blanca. Ah, ya entendí. ¿Y por qué habrá dejado de vidrio esto? Porque adentro es el baño, ¿verdad? Ah, Creo que es por un tema pues de sensación del material, ¿verdad? El reflejo. Le da un brillo, ¿no? Le da un reflejo a la luz. Y la otra recámara es un espejo. Concentra los baños en la misma posición. Cambia un poquito el azulejo, ¿eh? Acero inoxidable. Fíjense el sistema para sujetar el vidrio. Cómo apoya en el piso y en el techo. Sin necesidad de tener un brazo. Y vean dónde pone el apoyo. Y esto está soldado, ¿eh? Una solución que yo voy a aprender. Fíjense cómo tiene este apoyo. No le importa hacerlo un poco más grande. Le hace esa diagonal. Y cómo juega con los requiebres, ¿no? Esa topografía del muro para que se vuelva un espacio para poder guardar. Y qué elegante siempre es esto, ¿verdad? El darle la vuelta al material, la puerta, súper sencilla, laqueada de blanco, con el resaque para que cierre perfecto. Y la bisagra oculta. Esto es importante.
Y aquí podemos ver que la pieza no es ortogonal, ¿eh? Fíjense en el piso cómo va abriendo. Excelente. Su closet, puertas blancas. Es que hay un equilibrio, ¿verdad? O sea, vemos la madera oscura, pero también vemos el blanco. Entonces, la casa tiene ese juego de materiales que nos hablan un poquito más de, pues no sé, de edad, de elegancia. Como estamos aprendiendo, aquí en Brasil, el old money es la madera oscura. La madera clara es new money. Ojo con eso, ¿eh? Yo no me lo hubiera imaginado. Y esta silla, jóvenes, es una de las sillas más bonitas del mundo. Tómense un momento para analizarla. Es una sola línea, como le gustaba dibujar a Picasso. Una sola línea. Con una sola línea continua, te resuelve una silla. ¿Se acuerdan que les hablaba que en la Bauhaus utilizaban estos mismos materiales de los tubos? Así como diseñas un barandal, diseñas una silla con un tubo. Y esto se vuelve como una camisa. O sea, esto se retira. Entonces puedes cambiar la silla si cambias la camisa. Es una idea sumamente sencilla y como es sumamente sencilla, es sumamente elegante. Los reto que diseñen una silla más sencilla que esa. Creo que ya no se puede, ¿eh? Creo que es el límite de la sencillez, de la simplicidad. Another beautiful thing that I notice now is that this has the rooms and there's the other room, and this part right here is only for circulation. Exactly. And it's the one that has the wood sticks on. Exacto. It's delimited. Like this is the circulation, and there's the rooms and the kitchen, and here are the rooms and the living room. Exactamente. Yeah. A diferencia de la otra casa, the other house, the circulations was separated Yeah, they were all like in different in positions different positions. Here, he's definite. because it's more efficient. Yeah, Because in this house he needed to to make it efficient because Exa- people are living here. exactly more rooms, more built area, Yeah, más áreas de and it's construcción. really efficient way to do this. You know. Exactamente. Es la columna vertebral. Mm-hmm. Y aquí al frente, esta debe de ser la recámara principal, ¿verdad? Ay, qué bonito. Mm-hmm. Otra vez, los muros se vuelven mueble. Es algo que hemos hablado mucho últimamente. Los muros deberían de ser como en los trenes o como en los aviones. El muro tiene una función. Es un área de almacenamiento, es una cocina, es un área de lavado, es un librero. Y aquí es un mueble de muy pocos centímetros, ¿eh? Tenemos este mismo eje que entra a la habitación, entras por el vestidor. Para que no tengan miedo, mis queridos usuarios de la arquitectura, de entrar por el vestidor. Siempre que se vean las puertas de piso a techo, si se puede blancas, mucho mejor. No tengan miedo de entrar por el vestidor. Es una manera muy eficiente de entrar. Porque no es un muro. Imagínense, esto podría ser solamente un muro, pero aquí es almacenamiento. Y si se fijan, continúa el eje, ¿verdad? Sigue el mismo mueble que se convierte en vestidor literal. ¿Verdad? Aquí ya es el mismo eje. Y aquí entramos. See, this is amazing. Oh, ¿qué es? Es una escultura. No, but this the way like this is the wall, and here is a structural wall that it's outside the house, and then it makes it like Ah, a ya te storage entendí. place. Ya Yeah. te entendí. Sí, porque está complicado, ¿verdad? Porque es la intersección de los ángulos. Y aquí, fíjense cómo lo recupera y lo vuelve Sí. 90 grados, Mhm. ¿verdad? Ya te entendí. Sí, totalmente. Y le da profundidad. Yeah. Me encanta cómo también genera el librero en este lado. O sea, todos los lados funcionan. Yeah, it makes it useful, you know. Ujú. De Ooh. este lado, ya la recámara principal. Qué interesante, ¿eh? Ujú. Porque la recámara no tiene muro enfrente. Entonces, para poner una televisión se complica. You know what this is? The thing that he put on the TV? No,
this is, you know, Maspi. Have you been to Maspi? Ah, sí recuerdo. Yeah, Sí this is the recuerdo. thing that they put on the paintings on. Ajá, sí, And sí, this is designed by Lina Bobardi, Lina Bobardi. because it's really beautiful. That the only way that you can see the back of the painting, because it's glass, yeah, and you can see the back of the painting because many paintings there's something interesting in the back and you cannot see it. And she did this, I say cavaletes in Portuguese, so you can see the back of the painting, and it's really beautiful that they use this as a way to put on the TV, because there you said that it's no way No hay to walls. there are no walls, and it's glass and it doesn't interfere on the ambience. It's really, really beautiful. Claro, y en el MASP no hay muros. No, it's only a big Exacto. space Open space. that they put on the cavaletes, and it's really, really beautiful. And this is really beautiful in Maspi because it makes the path, you know. You have to go on and in the paintings to make your way through the museum, you know. Exactamente. Te generan el recorrido y los mueven, ¿verdad? They can move the glass walls or are fixed in the same position always. No, they can move. They always move. Yeah. Exactly. They always move. Exactamente. Because this is concrete, right? This is a concrete base and this is glass, and they can always move. Buenísimo. Eso es que la posición de la recámara está en un lugar complicado. Yeah, you can see everything, you know? But it's beautiful because I'm not a fan of privacy, you know? Like you live the house, you know? If you want privacy, you just take this and throw it on away. But it's beautiful, beautiful. And this is a very clever solution. Exactamente. Ay, de este lado hay un cuadro de paint. But like, it makes sense with the house because the owners are people that love art. You can see like from many pieces of artwork, it's spread in the house, and this makes sense with the owners to make this solution. Exactamente. Vamos a conocer de este lado. Vestidor muy limpio. Debe haber 1 metro entre cada uno de los closets, sin puertas. Y si se fijan, les iba a decir que tenía menos de 60 centímetros, pero quizás sí los tiene. Vean qué bonita la claridad de este baño. O sea, es un baño que debe de tener 1,5 metros de ancho. Los lavamanos son angostos, fíjense. O sea, 30 centímetros, sale un poquito el mueble de lavamanos, pero eso te permite sentir amplitud. Yeah. Qué bonito quiebre. And these are glass too, and it's really beautiful, but you can see the wall there. Claro, de hecho el espejo está puesto sobre unas soleras, jóvenes. Está flotando. Bueno, está suspendido del techo. Yeah, and it's a really beautiful solution too because of the sink, of the, how can I say, the sink, el lavamanos. Yeah, but it's in the wall that has a glass on. So it's really important for like all the, how can I say this in English? Mas hidráulica. You know? Yeah, sí. It's here. And instalaciones, and it comes down that drain, you know? Ah, ya lo vi. Pero eso también es el soporte, ¿no? This is the structure. It's a really clever way to do a sink in a wall that it's glass, that you can put the tubulación behind it. Excelente, y seguimos con las ventanas, pero ahora tiene una ligera textura, ¿eh? Satinado, y se aprovecha la parte más complicada del triángulo para la regadera. Y sin ningún problema hacen el escalón. Qué interesante. Voy a empezar a hacer esos escalones. Y esto me encantó. Es como para asomarte un poco. Y aquí puedes tener acceso rápido al baño. Claro. Nice. Claro. Es que así es la arquitectura de Angelo, ya lo estoy entendiendo. Te permite circular, te permite rodear, te permite... And that's a really important thing to make it livable and make it a good living out of it, you know? Casi que pudieses entrar aquí a la regadera, ¿verdad? Tiene vidrio.
Probablemente en un momento se pensó. Espectacular la casa, jóvenes. Bueno, vamos a conocer el roof. Y ahora sí, vamos a subir. Esto es acero inoxidable, jóvenes. Acero inoxidable. Y esto es metal. Una chapa metálica. Ah, qué belleza. Sí, sus casas son como oasis. Elegante. Esto debe tener 10 centímetros, ¿no? Muy, muy ligero. Y a ver, cruzamos aquí. ¿Qué está pasando acá? Cambia la textura, ¿eh? Esta escalera es más sólida. Ya no queremos que le llueva. Aquí ya estamos arriba de la otra escalera. Fíjense cómo se conecta de repente el acero con el concreto. Y se hizo la luz, jóvenes. ¡Qué maravilla! Vean esta barra. ¿Qué está pasando aquí, jóvenes, eh? ¿Por qué? Porque este es espacio. Ese espacio no lo había visto. Debe de ser arriba del closet, porque este es el pasillo. Entonces, toda esta pieza que fue closet, ahora es una isla, ¿no? Es el eje de mobiliario que tanto hablamos. Se respeta en cada nivel. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo lo resuelve? La barra de concreto. Esto es arquitectura de primer nivel, jóvenes. Por favor, pongan atención. No me quiero enojar. Todavía no vayan por ese vaso de agua. Espérense a que termine. Increíble, ¿no? La tarja. O sea, aquí todo está perfectamente bien construido además. O sea, es un cemento lavado desbastado. La copa. Y claro que hay una alberca. Fíjense, es que es el eje de mobiliario. Ahora es una banca. Ya fue la barra de la cocina, ahora es una banca. Luego se vuelve jardinera. Oh, qué maravilloso. Cómo las enredaderas suben, ¿no? Y se comen todo. Y la piscina, pues, es un trapecio. Muy cómodo. ¿Cómo resuelve los escalones aquí? La parte más angosta. Maestro Angelo Bucci, jóvenes, en la casa. A estos hay que aprenderles todo. Vean qué bonito, hasta en el piso lo desbastó. Le pasó la copa. Suave. Aquí él levanta. Ah, aquí abajo está la jardinera. Aquí está la jardinera. Como las rejillas de captación pluvial. Bueno, ni siquiera es una rejilla, simplemente está captando el agua que está debajo. Claro que sí, jóvenes, dando la vida por ustedes. De Sao Paulo. Muchísimas gracias a los propietarios. Muy obrigado, Andrea, por permitirnos conocer esta casa. Ya solamente nos falta... Maravilhosa. Maravilloso. Maravilhosa. Fíjense qué bonita esta viga, ¿verdad? ¿Cuál será la función de esta viga? I think this close is here for the wind, you know? Ok. It makes, I think so. This thing here. Ah, qué bonita esta sala, ¿verdad? Como otra vez el equilibrio entre la madera y el concreto, pero muy bien construido. La topografía, baja el nivel aquí, mantenimiento, escaleras de marinos. Es una arquitectura muy topográfica, ¿te has fijado? O sea, todo es un relieve, no es plana. Vean It esto. makes it a path that you have to follow, you know? Sí, It sí, makes sí, it sí. beautiful because it's a path that you have to follow and it makes it special, you know? If it was all in the same plan, it wouldn't be special. Exacto. Aquí, por ejemplo, baja de repente este nivel. Claro, es que empiezo a entender
que todo esto lo sube para hacer cuartos de máquinas. Ya entendí. Mhm. O sea, todo el nivel abajo no tenías un cambio de altura. Era el mismo nivel del techo. Was the same level of the roof. Yeah. But in here, he makes this thing, these different levels, so he can hide the It's a very, very beautiful way. the machines. Yeah. And in the same way, he can reduce the impact of the water in the roof because you don't have Because, to- yeah. Ajá. Uh-huh. O sea, ayuda también muy bien al tema del agua, pues, porque aquí puede caer el agua sin problema. El agua después llega aquí y aquí debe estar perfectamente bien impermeabilizado. Y pues claro que sí, baño perfecto. ¡Qué belleza! No, 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 increíble, maestro. Increíble, maestro. Todo está diseñado aquí. Todo. ¿No? El nivel de la puerta. O sea, aquí se vienen al baño y ya no se quieren ir. Ha de ser un problema sacar a la gente de aquí. Ya nos vamos, jóvenes. Uno empieza a decir disparatadas. Muchísimas gracias. Muy obrigado. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Sigan las redes sociales del maestro Angelo Bucci. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Sao Paulo, Brasil. ¡Adelante!